Bueno, hola a todos, muchas gracias por estar aquí en nuestro canal. El día de hoy, bueno, queremos hablar de algo que se ha venido instaurando progresivamente y es cómo ciertas experiencias traumáticas o cómo ciertas situaciones dolorosas pueden impactar nuestros órganos. Realmente esto cada vez va teniendo más una connotación científica y va teniendo una explicación que determina no solamente los síntomas que podemos tener frente a estas situaciones traumáticas, sino también las enfermedades que a largo plazo con ellos se pueden desencadenar. Entonces hay una linda oportunidad para entender y comprender cómo la separación de una relación sentimental, cómo una relación tóxica o cómo una situación recién terminada, como la llamada tusa, o también como un tema de infidelidad puede generar distintas y varias formas de afectar nuestro organismo. Para eso tenemos que entender un poco la fisiología. ¿Y qué quiere decir la fisiología? Cómo funcionan nuestros órganos y qué respuestas tienen frente a estas situaciones, es decir, cómo se afectan. Si sabemos cómo funcionan, podemos entender cómo se afectan. Entonces quiero contarles que cuando conocemos a una persona, esa persona se convierte como en un alimento. Es una proyección que generamos, que nos da ilusión, nos da esperanza, nos da posibilidades de sentirnos amados, acompañados y plenos. Se da de dos maneras en principio. La primera es la atracción que nos lleva a la sexualidad y eso se da mediante las hormonas. En el caso de los hombres la testosterona y en el caso de la mujer los estrógenos. Pero asimismo, y en medida que pasa el tiempo, se va afianzando la relación y es lo que se llama la relación del deseo o del apego. Entonces ya en esta relación yo determino que con esta persona no solamente me voy a sentir placentera, sino que también me voy a sentir segura. Es como un alimento que me genera seguridad, es un alimento que me genera protección, es una presencia que me genera plenitud, alegría, me genera placer. Entonces por eso tenemos que entender cómo funciona un poco cuando conocemos a una persona, cuando hacemos un enamoramiento. Escuchen el término, enamoramiento. ¿Por qué? Porque al final nos vamos a dar cuenta que esa dinámica con que percibimos al otro para relacionarnos, desde lo que se nos ha postulado bajo la sociedad y bajo nuestras dificultades existenciales, puede terminar generando, por el contrario, daño o enfermedad. Por eso, al final vamos a entender que las dinámicas de relación deben estar fundamentadas en el verdadero amor, en el que habita en mí y en el que habita en el otro, para que con lo que vamos a repetir permanentemente es crecer, disfrutar, aprender, apoyar, pero no depender. Entonces, cuando nos enamoramos, nosotros tenemos un órgano que se llama el riñón. Y el riñoncito tiene una glándula muy bonita que se llama la glándula suprarrenal. Esa glándula libera una sustancia que se llama cortisol. Vamos a escribirla aquí, cortisol. Esa sustancia va al cerebro. Cuando esta sustancia va al cerebro, hace que se generen unas reacciones que nos ponen como en alerta, que nos ponen como en disposición para como atrapar ese alimento. Entonces cuando yo veo a esa persona que me gusta y estoy a la conquista, es como si yo me estresara. Es como cuando el león va a atrapar la comida. Es su alimento que lo va a sustentar y le va a generar seguridad y placer. Entonces se libera esa sustancia que tiene unas acciones aquí en el cerebro donde se liberan otras 3 sustancias que van a determinar el mecanismo para que yo me pueda relacionar adecuadamente. Son formas que se da el ser humano para conseguir lo que le va a generar bienestar. Entonces se libera dopamina, se libera norepinefrina y se libera serotonina. Básicamente son las que se liberan en predominancia. Estas son las sustancias que determinan que yo sienta placer y que se sientan muchas cosas en nuestro organismo. Cuando estas sustancias se liberan, entonces hay una reacción en todos nuestros órganos, en la parte digestiva,
En la parte cardíaca, en nuestro corazoncito, el corazón se acelera, se sienten las mariposas, ¿sí? Inclusive se pueden presentar estados de agitación. Por eso cuando tenemos nuestra cita con la persona, no la vamos a enamorar, la vamos a atrapar, se convierte en un alimento. Cuando lo hacemos desde esa necesidad y esas carencias que son personales, pero que también nos han postulado en nuestra sociedad para preservar nuestra especie. Entonces, claramente, esta es la manera como funciona más o menos el proceso de conquista. ¿Qué pasa? Cuando tenemos una ruptura, cuando tenemos una separación, inclusive cuando estamos en la tusa, inclusive cuando estamos en la relación implícita, pero ya es tóxica, entonces ese alimento que supuestamente me iba a dar el bienestar de la vida, se empieza a convertir en algo que me hace daño, algo que me intoxica, o algo que me generó un trauma o una herida en el caso de la separación, o algo que me deja en un estado profundo, doloroso y de tristeza cuando estoy en la transición de recién termino o cuando tengo un conflicto. Y cuando hay estas situaciones, se genera no solamente tristeza, porque perdí lo que me generaba alegría y plenitud, perdí lo que me daba sentido de vida, pero también se puede generar mucha rabia y mucho dolor, porque estoy asignando la responsabilidad al otro de lo que significa mi proceso de vida. Me da rabia que no hayas cumplido con mi expectativa, me da rabia que no hayas hecho una suplencia a mis vacíos, me da rabia que no hayas hecho un resarcimiento a todo mi dolor existencial que puede venir de atrás. Me convierto en una víctima, es como si yo le entregara el proceso existencial y responsabilizara al otro de ello. También me puede dar mucho miedo, porque ya yo había depositado la confianza de que con esa persona podía determinar el proceso de la vida. Entonces, cuando ya estamos en el trauma, ya no estamos en el proceso de enamoramiento, conquista. Esto es lo que pasa cuando nos estamos enamorando y cuando estamos conquistando. Acuérdense de las maripositas, ¿sí? Acuérdense de las palpitaciones, acuérdense del sudor en las manos. Eso es lo que pasa cuando estamos buscando ese alimento, esa conquista. Pero después viene una fase en la que estoy con esa persona, en la que puede ser lineal o puedo tener momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de alegría, momentos de tristeza. Porque la persona empieza a mostrar su propia historia, entonces ya no se comporta para mi beneficio, sino para el beneficio del otro. Por eso se llama enamoramiento, porque el otro tiene acciones que me enamoran, pero que no son su realidad, porque él después empieza a mostrar su proceso de vida. Entonces empieza a tener momentos de alegría, pero momentos de dolor y tristeza. Momentos de alegría, pero momentos de rabia. Ya eso es en el proceso de relacionamiento. Si se impone una persona a la otra, entonces se llama una relación tóxica y de carga. Ya no solamente te doy la expectativa, sino que te entrego la carga de mi dolor. Entonces esto va determinando un estado fisiológico que no es normal. Empieza a alterar la vida de una persona. Cuando ya hay un impacto por separación, cuando hay una infidelidad, cuando hay estados de relaciones tóxicas, entonces todo esto empieza a cambiar. Entonces empieza a afectar nuestro hígado. Porque cuando hay rabia, ¿sí? Vamos a dibujar de otro colorcito. Cuando hay rabia, entonces el hígado se empieza a congestionar, porque la rabia y la ira afectan nuestro hígado. Pero también se pueden presentar dolores de cabeza, porque ya esta secreción de neurotransmisores se empieza a afectar. También empiezo a tener síntomas digestivos, trato de evacuar el dolor que estoy sintiendo o eso que me estoy comiendo me empieza a afectar, se me empieza a atragantar en mi garganta, como su nombre lo dice, y en mi estómago. Entonces, definitivamente, se pueden presentar muchos síntomas cuando tenemos un conflicto ya por terminación, por infidelidad. Cuando es por infidelidad, se genera un resentimiento mucho más grande. O cuando la otra persona ha sido deshonesta, ha robado, ha hecho una cosa o la otra, no solamente tengo los síntomas digestivos, sino que también el colon se empieza a enfermar demasiado, porque es como si me hubiesen hecho eso, una embarrada. Dicen los españoles, y como lo decía mi colega y socio, el doctor Ferley, una guarrada. Me hacen y eso queda allí estancado. Entonces, de acuerdo a cómo me relacioné, puedo tener síntomas. Entonces, cuando ya estoy en esa situación de dificultad o de trauma, puedo tener síntomas digestivos.
Entonces puedo tener distensión, puedo tener irritabilidad, puedo tener dolor, puedo tener gastritis a nivel gastrointestinal. Pero también puedo tener síntomas cardiovasculares, puedo tener dolor en el pecho, puedo tener palpitaciones, puedo tener sensaciones depresivas, es decir, es como si mi corazón se hubiese apagado. Claro, le entregué la llama de la existencia al otro. Asimismo, el cerebro nos puede generar síntomas, dolor de cabeza, cervicalgia, dolores cervicales, porque tengo contenido una tensión que allí me está afectando. Ahora bien, cuando yo no resuelvo esto desde la conciencia, que ya les voy a contar cuáles son las herramientas para resolverlo, esta situación progresa en el tiempo y entonces ya se pueden generar enfermedades o síndromes, inicialmente síndromes. Entonces yo puedo ya marcar un síndrome de intestino irritable de difícil manejo. Puedo marcar un síndrome cardiovascular con alteraciones en el pulso, con alteraciones de temor, con depresiones, como un síndrome depresivo. Pero también cerebrales, como vértigo. Claro, se me movió el piso. Esta persona con su acción me movió el piso. Entonces esos son síndromes. Pero si continúo con el tiempo, lo voy a rayar doble porque esto es como un doble tiempo, un tercer tiempo ya. Miren, este es 1, 2, 3. Ya puedo hacer enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas que competen a cada órgano. Puedo hacer tumores, enfermedades tumorales. Puedo hacer enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial. Puedo hacer enfermedades neurológicas, síndromes neurológicos que tienen competencias vasculares o también neurológicas como tal, migrañas refractarias, neuralgias, muchas manifestaciones que allí se pueden tener. Yo tuve una paciente, pero es una contadora, y esa paciente tuvo una separación, pero ella ya era previamente rígida, entonces entró en temor y lo que hizo fue, cuando terminó, no generó como un duelo, no generó como un proceso de su situación, sino lo que hizo fue exacerbar su neurosis con el trabajo. Mutó, llevó hacia el trabajo, es decir, le generó como un sustituto. Muchas veces en cada fase generamos sustitutos, comida, alcohol, cigarrillo, drogas, pornografía, lo que ustedes quieran. Tengo que generarle un proceso de compensación al trauma y al duelo que yo pude haber tenido. Entonces, definitivamente, ahí podemos también en ese tercer tiempo generar enfermedades crónicas y degenerativas. También cabe anotar que lo que determina estas enfermedades está fundamentado a aspectos hereditarios, aspectos genéticos y aspectos epigenéticos. Esta última, ¿qué quiere decir? Epigenéticos quiere decir que de acuerdo a cómo se comportaron nuestros ancestros y de acuerdo a cómo se comporta nuestra sociedad y la cultura, entonces pueden modificarse nuestros genes y de esa manera desarrollarse en las enfermedades. Entonces puede ser hereditario, que es también porque adoptamos comportamientos y formas de nuestros ancestros, y genéticos fue porque definitivamente se modificaron los genes de una manera imprevista. No hay como una causa establecida para ello. Entonces, hay otros factores que determinan la enfermedad, que la concretizan, que ya están descritos también. Estos son los factores que hoy en día no se tienen tan en cuenta en medicina convencional, pero que nosotros en nuestra práctica diaria hemos determinado y sabemos y tenemos la certeza que generan una implicación muy importante como factor desencadenante de la enfermedad. ¿Qué otros factores enferman? El medio ambiente, la alimentación tiene unas repercusiones, pero tenemos que empezar a borrar esa imagen y ese concepto que se nos está dando de que la enfermedad es la que nos va, que la alimentación es la que nos va a matar. Eso no es real, tenemos que quitarnos eso, porque al contrario, nos está produciendo más estrés. Tengo un problema estresante por alimento emocional y ahora tengo un problema de estrés por el alimento convencional. Entonces, la idea es comer simplemente, y eso en las herramientas lo vamos a hablar, de una manera natural y nutritiva, no es más. Hay otros factores también como tienen que ver como las depresiones del sistema inmunológico por factores estresantes de otro tipo adaptativos, trabajo, medio ambiente, todo lo que vivimos allí. Entonces, estos son como los aspectos que determinan una enfermedad.
Recuerden que es el trauma, que es lo que estamos hablando hoy, un impacto traumático emocional y todos los factores de los que se habla hoy en día, nutricionales, ambientales, genéticos y epigenéticos. Pero ahora bien, ya entendimos por qué y cómo se enferman nuestros órganos, pero ¿para qué? Recuerden que normalmente tenemos una experiencia de vida con un fundamento y un propósito. Si yo tengo un conflicto emocional y sentimental, fue porque probablemente ya lo había vivido. Normalmente lo que estamos es tratando de encontrar algo diferente y algo que me nutra en amor para hacer un restablecimiento a las posibles heridas o para hacer sustituciones de no heridas, sino de pronto de las dádivas que pude haber tenido en mi infancia. Porque uno en la infancia puede haber sufrido por carencia, por violencia, por separación, pero también por sobreprotección, consentimiento. Es decir, los extremos determinan la enfermedad. Los extremos me hacen ser buscador de amor. El que tuvo mucho quiere más y el que no tiene también quiere más. Eso es lo que determina la enfermedad. Entonces, ahora nos resta hablar un poco de las herramientas que tenemos hoy en día para tratar la enfermedad. Nosotros tenemos unas herramientas que son muy importantes y que cada día tienen mayor evidencia para mejorar los aspectos que determinan la enfermedad, es decir, hacer reprocesamientos no solamente orgánicos, restablecer en energía y darle fuerza a nuestro riñón, desintoxicar y liberar nuestro hígado de todas las toxinas que significan los factores que nos enferman, tanto emocionales como industriales, como las toxinas de los alimentos industrializados. Restablecer todos nuestros neurotransmisores. Con los procesos terapéuticos lo que tratamos es de generar un equilibrio entre ellos, porque no tiene que predominar ni la una ni la otra, sino que en base a la conciencia de restablecimiento de nuestra salud, ellas van a generar toda una sincronía, todo un juego para restablecer nuestro estado de vivencia, vivir en un estado de armonía, un estado de serenidad, de estar centrados, alegres. Entonces se regulan todos los neurotransmisores y toda la comunicación que se da por circuitos claramente especificados entre el corazón y el cerebro. De hecho, el corazón tiene mandos más predominantes al cerebro que el cerebro al corazón. Por eso hemos dicho que lo que sana al ser humano es el amor, que es lo que se siente aquí. Desde la conciencia espiritual, amor en el corazón, se equilibra todo el sistema. Entonces, claramente, si tomamos las pautas y entendemos el para qué, vamos a poder sanar. ¿Cuáles son esas herramientas que pueden hacer restablecer todo este sistema? Las herramientas son, por ejemplo, las esencias florales. Ayudan a modular, ayudan a transmutar los impactos y los sentimientos que se pudieron haber generado a través de esta experiencia, que no solamente es aquí, sino que es algo que ya yo tengo codificado en mi esfera mental. También la homeopatía o los medicamentos biológicos complejos son altamente efectivos si se utilizan de manera adecuada y si se da en el paciente de una manera adecuada. ¿Qué más nos puede servir para eso? La terapia neural. Restablece todo el sistema neurovegetativo. Eso que cuando estoy muy acelerado es porque ese sistema está afectado, se llama simpaticotonía. Entonces, cuando hago terapia neural, eso mejora. Va a mejorar los nervios, los estados de pánico, las alteraciones orgánicas por estados como arrítmicos, como lo estaba diciendo anteriormente. Pero ahora bien, también tenemos otras terapias como son la acupuntura, que lo que hace, una terapia aprobada por la Organización Mundial de la Salud, de las que les hablo, que lo que ayuda es a restablecer y a restituir los canales que se bloquean. Si yo tengo rabia, se bloquea el hígado, perdón. Si tengo miedo, se bloquea el riñón. Si yo tengo resentimiento, se bloquea el corazón. Entonces lo que hace la acupuntura es tratar de restablecer todo ello. También la nutrición, como les decía, no es un alimento, un carbohidrato lo que nos hace daño. La comida sí se puede volver un sustituto y nos podemos volver adictos a ellos. En vez de tener una pareja, podemos tener comida. En vez de tener una pareja, podemos tener alcohol. En vez de tener una pareja, podemos tener trabajo. Entonces la idea no se trata de sustituir, sino de sanar. Pero les quiero hablar un poco de la actividad física. Cuando yo empiezo a reprocesarme desde el amor, salgo a moverme para disfrutar el proceso de la vida, no para sanar una enfermedad. Esto lo que nos tiene que determinar es vivir, disfrutar y aprender, y lo más importante, servir. Pero ahora bien,
hay un aspecto que es el que nosotros trabajamos de acuerdo al caso, de acuerdo al trauma y de acuerdo a cómo la persona lo vivió y lo percibió. Y por eso quiero mostrarles más o menos cómo nosotros hacemos para restablecer ese proceso de conciencia. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. ¿Sí? Lo hacemos de la siguiente manera. Lo que tenemos es que tratar de empezar a generar un proceso de autorreconocimiento. El ser mujer y el ser hombre. Como seres humanos, independientemente del trauma que pudimos haber tenido, lo que tenemos que hacer es una dinámica de autorreconocimiento. Entender que yo no soy trauma. Entender que yo no soy conflicto de infancia, entender que yo no soy conductas heredadas, entender que yo soy una esencia pura y maravillosa, una esencia pura y maravillosa que ya venía siendo creada por Dios. Es una esencia creada por Dios, una obra perfecta y maravillosa. Entonces, cuando yo empiezo a reconocer esa esencia, empiezo a determinar el valor de lo que soy como humano. 88.000 millones de neuronas, 2.500 mitocondrias por cada célula del corazón, una perfecta comunicación nunca imaginada y nunca alcanzable por el humano en la forma en que se conecta el corazón con el cerebro y con el intestino, un sistema inmunológico perfectamente diseñado para poder adaptarnos al proceso de la vida. Tenemos que ser conscientes de lo que somos, de lo que valemos y de lo que tenemos. Cuando empezamos a reconocer eso, realmente hay vida. También entender que en nosotros habita el amor, porque somos producto del amor. Somos producto del amor que habita en nuestro corazón. Pero también somos virtud. Cada uno tiene una virtud. Y cuando yo empiezo a reconocerme, la empiezo a descubrir y empiezo a llevar a cabo el proceso de la vida con eso. Pero también somos en algunos parsimonia, en otros alegría. ¿Sí? Unos somos más activos, ya cada uno tiene una personalidad con unas virtudes. Cuando yo reconozco esto como ser humano, entonces definitivamente puedo llegar a ser una persona libre y alegre, una persona que ya no vive del hacer y el tener, sino del ser. Vivo del ser y con mi virtud, ténganlo presente, que nunca nada les va a faltar. Además, porque eso es una promesa espiritual. Si usted cree y confía en lo que es y de dónde proviene, nunca será avergonzado. Hay que aprender a confiar para no vivir supeditado y arrodillado al otro. Entonces, cuando yo descubro lo que soy, tengo la posibilidad de servir. El servicio, vivir del servicio, el vicio del ser, vivir para servir, es lo que nos determina nunca aburrirnos y siempre tener un propósito. Entonces, esto era lo que les tenía como para contarles el día de hoy. De verdad, es para mí una alegría poder transmitir este conocimiento, no solo médico, sino también personal y espiritual, médico, energético, como ustedes lo quieran llamar. Lo digo desde todo el corazón y espero que sea una herramienta valiosa para que ustedes puedan seguir creciendo, aprendiendo y sanando. Como siempre, les habla el doctor Giovanni Lugo, les mando un fuerte abrazo y bueno, que sean felices y a trascender del trauma, no hay nada que hacer.